Hola, mi nombre es Israel Ramírez y me da mucho gusto poderme comunicar con este medio en esta primera clase del coaching de preparación de contenido para predicaciones. De antemano te comento que ha sido una de mis pasiones más grandes ministeriales a través de 30 años el poder preparar y exponer contenido bíblico. En sí recuerdo que la primera clase que tuve el honor de impartir en un instituto bíblico fue la clase de homilética, la preparación y exposición de un mensaje bíblico. Y bueno, realmente este coaching no es una clase a fondo de homilética, pero busca dar la capacitación a aquellos equipos de creación de contenido para que puedan tener precisamente esa preparación con efectividad. Así que empezaremos diciendo, en nuestro contexto, yo como pastor del Centro Cristiano de la Iglesia del Señor en San Antonio, Texas, ¿qué busco en nuestros equipos de preparación de contenido? ¿Cuál es nuestra meta al preparar contenidos? Así que nuestra meta fundamental es que la audiencia conozca el corazón de Dios para sus vidas y den pasos hacia su voluntad. Esa es nuestra meta fundamental cuando estamos preparando contenido bíblico para ser predicado, para ser compartido. Que la audiencia conozca el corazón de Dios para sus vidas y den pasos hacia su voluntad. Es muy importante y a través de esta enseñanza, este coaching, entenderán que no solamente es saber, pero también aplicar y practicar. Conocer el corazón de Dios y dar pasos hacia la voluntad de Dios. Esa es nuestra meta al poder preparar contenido bíblico para predicaciones. Dicho eso, quisiera dar unas observaciones importantes en cuanto a la preparación del contenido. Número 1, preparamos y compartimos mensajes para transformación de vidas, no únicamente para impartir conocimiento bíblico. Esto es muy importante cuando nuestros equipos están preparando ese contenido. Prepararlos desde un aspecto de que no solamente queremos transmitir información bíblica, pero queremos ver vidas transformadas. No queremos que la audiencia simplemente conozca lo que dice la Biblia, sino que haga algo al respecto, que cambie su vida. Número 2, preparamos y compartimos mensajes bajo la aproximación de que la mayoría de la gente presente en el servicio quiere buscar a Dios y hacer su voluntad. Es decir, no tenemos o preparamos un mensaje de condenación. Nosotros creemos que mucha de la gente que está precisamente allí en el auditorio, en la iglesia, en el templo, ha sido realmente llevada, ha sido despertada por el Espíritu de Dios a conocer más de Dios. Ya sea que estén llegando por primera vez, ya sea que ya tengan tiempo de estar allí, creemos que la mayoría de esas personas tienen una inclinación a hacer la voluntad de Dios. Por tanto, nuestra aproximación al preparar material y compartirlo, material bíblico, no es como que estamos hablando con una audiencia rebelde. No estamos como que estamos hablando con una audiencia que simplemente está cuestionándonos y poniéndonos en tela de juicio lo que decimos. Obviamente, en la audiencia va a haber de todo tipo de personas y sí va a haber rebeldes y sí va a haber cuestionantes. Sin embargo, cuando nosotros preparamos el contenido y lo compartimos, lo hacemos desde la aproximación de que la gente quiere hacer la voluntad de Dios, pero número 1, no sabe cómo, o hay obstáculos que le están impidiendo hacer la voluntad de Dios. Por tanto, nosotros en la preparación de contenido vamos a enseñar cómo pueden dar la voluntad de Dios, pueden caminar en la voluntad de Dios, cuál es esa voluntad y cómo quitar los obstáculos que les impiden llegar a la voluntad de Dios. Todo proveniente desde el punto de que en su corazón el Espíritu Santo ha preparado precisamente ese deseo de hacerlo, ya sea en el nuevo o ya sea en el que tiene tiempo.
Pero también otra observación importante es que nuestra principal fuente de material bíblico está en las enseñanzas, vida y obras de Jesús. Es decir, nuestra aproximación es de un mensaje cristocéntrico. Nosotros, como fundamento de dónde tomamos el contenido, es de la persona del Señor Jesucristo, de las enseñanzas del Señor Jesucristo, de la obra del Señor Jesucristo y sus aplicaciones para diferentes aspectos tanto de la iglesia como de la vida en los escritos de aquellos que fueron testigos oculares o que tuvieron encuentros sobrenaturales y extraordinarios que transformaron su vida, como la del apóstol Pablo, que traen esas aplicaciones de las enseñanzas de Jesús. Esa es nuestra primera fuente para crear el contenido, ¿verdad?, del corazón de Dios, la obra de Jesucristo y las aplicaciones neotestamentarias. Esto no quiere decir que no se use el material del Antiguo Testamento. Muy al contrario, nosotros creemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para lograr los propósitos que Dios tiene. Tanto los principios implicados en el Antiguo Testamento, los personajes usados por Dios que siempre nos enseñan algo, pero que como fundamento principal y primera aproximación de fuente de contenido, nos fijaremos en la persona de Jesucristo, sus enseñanzas y sus obras. Así que es bueno entender estas observaciones. Ahora, lo que quiero también hacer y enseñarte cuando preparamos contenido es siempre tener en la mente que queremos que nuestro contenido sea útil. Es sumamente importante entender qué implica que nuestro contenido sea útil. Y algunas de las cosas implicantes en un contenido útil son las siguientes. Un contenido útil sigue el modelo de Jesús. A Jesús no le bastaba con decir solamente la verdad. No le bastaba con tener la razón. No le bastaba con ser bíblico. No era suficiente hacer una exégesis correcta. Fue más allá. Sus presentaciones eran útiles e interesantes. Tú puedes ver literalmente multitudes buscando a Jesús, desde los niños hasta los ancianos, desde autoridades cívicas hasta personas comunes, como podrían ser un pescador, etcétera. No solamente cualquier tipo de persona, no importando su contexto social, económico, civil, le prestaban atención, sino que muchos de ellos, multitudes, le prestaban atención por largos periodos de tiempo, tanto que les tenían que decir ya váyanse, y Jesús tenía una preocupación por qué iban a comer. Y bueno, entramos en la multiplicación de panes y peces. El punto es que Jesús tenía un contenido útil e interesante. Esto es importante cuando nosotros preparemos ese contenido. Tenemos que seguir el modelo de Jesús, un contenido útil. Pero también tenemos que entender que cuando preparamos un contenido útil, llevamos a la renovación de la mente. La renovación de la mente tiene como consecuencia la transformación de la vida. Y es lo que venimos planteando. No solamente preparamos contenido para dar una información, preparamos contenido para lograr una transformación. Y cuando hay una renovación de la mente por medio del contenido y cómo se está exponiendo, surge una transformación de vida. La verdad que no es útil o no sería útil si nadie la comprende y la recuerda. Debemos llevar a la gente a pensar correctamente, creer correctamente, ver el mundo a través de los ojos de Dios. Todas estas cosas son catalizadoras de un cambio, pero al final es la aplicación lo que marca toda la diferencia. Así que tenemos que
entender cuando estamos preparando nuestro material que estamos buscando una transformación de la mente. Si hay una transformación de la manera de pensar, va a haber una transformación de la vida. También un mensaje útil le da relevancia al mensaje. Es decir, el contenido tiene que buscar ser relevante. Porque aunque toda la escritura es igualmente inspirada, como dijimos, no toda es igualmente aplicable. Debemos contextualizar la enseñanza a los oyentes por edad, género, estado civil, contexto cultural. El poder considerar para quién estamos preparando el contenido, lo hace relevante. El contenido que no va dirigido a una necesidad que no se siente es percibido como irrelevante. Es decir, escucha, si los oyentes no entienden cómo el contenido se relaciona con la vida de ellos, sencillamente no le darán mucho de su interés. Un contenido útil, por último, lleva a la gente a practicar el mensaje. Santiago nos dice que la fe sin obras es muerta. Otras traducciones de muerta también es estéril, es decir, inútil. Saber algo, si no sabemos llevarlo a cabo, lo que sabemos, pues ¿de qué sirve? Nuestra visión como iglesia siempre ha tenido una presuposición de que vamos a llevar a acción el conocimiento que adquirimos. No va a ser simple información. Hablando en un sentido bíblico, oír y no hacer es no oír nada. Eso lo dijo Howard Hendricks. Pero no solamente Howard Hendricks. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 7:24? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Porque el conocimiento solo vuelve arrogantes a los cristianos. La práctica del mismo manifiesta su santidad. Debemos de preparar contenido siempre teniendo en mente de que se pueda llevar a la práctica, no solamente que dé una información. En sí, queremos que el contenido sea tan útil que la gente quiera regresar y dar pasos hacia la voluntad de Dios. Ahora, para finalizar esta primera clase, te tienes que hacer 3 preguntas para preparar contenidos útiles. 3 preguntas fundamentales para que puedas preparar contenidos útiles. Número 1, ¿qué Dios, la Biblia en ese sentido, dice acerca del tópico? ¿Qué Dios dice acerca del tópico? Esto va a ser un aprendizaje para la gente. Segunda pregunta, ¿cómo se aplica el tópico a mí? Es decir, ¿cómo es relevante a mí? ¿Cómo se aplica a mí? Yo puedo ser un hombre casado, pero hay hombres solteros. ¿Cómo esta verdad bíblica se aplica a mí, que soy casado, pero cómo se aplicaría a alguien que es soltero? ¿Cómo se aplicaría a mí, que soy empresario? Pero ¿cómo se aplicaría a alguien que es obrero? ¿Cómo se aplica en mi realidad? Ese es un principio de relevancia. Y la tercera pregunta es, ¿cómo puedo practicar lo enseñado en mi vida diaria? Es decir, esto que me estás diciendo, que es a mí como padre, ¿cómo yo lo llevo a cabo? ¿Cómo lo practico? ¿Cómo se ve en mi relación con mi hijo, con mi hija? En mi relación con mi esposo, con mi esposa. En mi relación con mi empleado o con mi empleador. Con mi maestro, con mis amigos, con mi novio. ¿Cómo lo aplico al salir de la iglesia? ¿Cómo lo aplico al llegar a mi casa? ¿Cómo lo aplico en el centro de trabajo? ¿Cómo lo aplico en la sociedad, en la política? ¿Cómo aplico lo que me estás diciendo? Es
fundamental para hacer un mensaje útil que cuando estamos preparando contenido consideremos estas 3 preguntas. ¿Por qué? Porque creemos que el que aprende, aplica y practica camina a madurez. Te voy a pedir que tú puedas accesar la siguiente clase para poder aprender de esta preparación de contenido. Aprende, aplica y practica. Te lleva a madurez cristiana. Que Dios te bendiga.